Vamos a empezar con el primer capítulo para ver cómo nos va y qué les va pareciendo. A mí me gusta mucho esta autora y también lo que nos comenta. El libro de la primera parte se divide en dos partes. La primera parte es una forma mejor de romper. Entonces, ¿cuál es esa mejor forma de romper? Dice, el título no está muy agradable, dice, vergüenza, reproches y el fracaso del amor. Quienes lo hemos vivido en carne propia sabemos que una relación de pareja es una propuesta a la que te tiras de cabeza y de la que sales arrastrándote, dice la frase de Marta Beck. La parte más horrible de una ruptura es que nuestras propias expectativas se ven defraudadas respecto de cómo se suponía que esa historia debía suceder frente a cómo sucede en realidad. No lograr el objetivo de y vivieron felices por siempre jamás, al que todos aspiramos, se considera un fracaso tan terrible que nos parece que nunca nos recuperamos de él, del trauma, del dolor, de la separación y sin duda de la vergüenza que conlleva. Por más triste que me sintiera por la ruptura de mi matrimonio, cuenta la autora, he de confesar que también me resultaba mortificante la idea de hacerlo público. Esa es una parte donde empezamos a enfrentar el duelo, cuando podemos hacerlo público. Tenemos una historia colectiva sobre cómo funciona una relación amorosa que parece bastante clara. Funciona de la siguiente manera. Si dura, es real, y si no dura, no lo es. No hay hasta algunas frases que dicen que si no duró, no fue amor. O si no, significa que uno de los miembros de la pareja se la cargó torpemente. Al contarle a la gente que Mark y yo nos íbamos a separar, cuenta la autora, me esperaba que infravaloraran de forma encubierta y automática nuestra relación a uno de los dos o a ambos. Casi podía oír sus respuestas, no de viva voz, claro está, sino en el espacio íntimo de sus pensamientos privados, y que al fin y al cabo no son tan privados como creemos. Su amor no debió ser demasiado real. O nunca me lo hubiera imaginado de él o de ella, dependiendo de con quién estuviera yo hablando. Lo cual bastaba para hacer que deseara encerrarme en casa y pasarme todo el día tumbada en la cama, envuelta en un enredón y con el pijama de franela puesto, sin hacer otra cosa que comer mantequilla de cacahuate directamente del tarro, mientras miraba películas clásicas, filmes que terminaban con la chica saliendo con el chico y, sí, lo has adivinado, siendo felices para siempre. Y comiendo perdices, dice. Y la mayoría suponemos que el amor verdadero durará toda la vida y que sobre todo cuando una pareja, plantándote cara a los amigos y familiares que ven con malos ojos la unión, se acaban casando de todos modos, hasta que la muerte nos separe. Ha formado parte de las ceremonias nupciales desde su aparición en la liturgia de la Iglesia Anglicana en 1549, o quizá mucho antes de esa fecha, desde la antigua tradición hindú que obligaba a una mujer a arrojarse a la pira funeraria de su difunto marido. Ya ven que cuando moría, pues se iba junto a él. Hasta la práctica de vendarle los pies a las mujeres chinas desde pequeñas para asegurarse de que no pudieran abandonar a su esposo en el futuro. La idea de que el matrimonio es para siempre ha estado presente en nosotros desde toda la vida y pues según aquí nos da idea, en todas las culturas. Incluso determinamos el valor de la unión basándonos en la cantidad de tiempo que llevamos juntos, en el que las bodas de oro superan a las de plata, en la jerarquía de los regalos sugeridos, de hojalata para conmemorar los 10 años de casados, de plata para los 25 y de oro para los 50. Mientras estoy escribiendo esto me pregunto qué regalo de hojalata habría recibido de Mark si hubiera seguido un poco más de tiempo con él. Tal vez un bonito llavero o un par de esclavas de lo más chic. Recuerdo que hace años, mucho antes de casarme con Mark, mientras leía a altas horas de la noche acurrucada en el sofá, artículos relacionados con la maestría en psicología clínica, me sorprendió enormemente lo que un respetado psicólogo decía sobre los matrimonios duraderos. No celebres la unión de dos personas que han estado casadas durante 50 años hasta entender lo que la relación les ha hecho a sus almas. Es hasta la subrayé, se los voy a leer otra vez.
No celebres la unión de dos personas que han estado casadas durante 50 años hasta entender lo que la relación les ha hecho a sus almas. Era la primera vez que oía a alguien echar por tierra nuestro ideal de durabilidad o la mejor forma de determinar el valor de una relación íntima. Ello nos lleva de vuelta a la historia colectiva sobre el fin de la unión amorosa. Si una relación de pareja se acaba por cualquier otro motivo que no sea la muerte de uno de los cónyuges o la de ambos, suponemos que la relación ha sido un fracaso. Ay, tremenda palabra. ¿Qué historias de amor podemos siquiera citar en las que vivir siendo felices por siempre jamás incluyera tener un buen corazón y honrar la ruptura, y donde el amor compartido se hubiera transformado, mejorando y siendo celebrando por todo ello? La separación. Entonces, ¿qué historias de amor nos podemos siquiera citar en las que vivir siendo felices por siempre jamás incluyera un buen corazón y honrar la ruptura, y donde el amor compartido se hubiera transformado? Esa es la invitación, transformarlo, mejorando y siendo celebrado por todo ello. Una separación en la que ninguno de los cónyuges hubiera sido culpado ni humillado, y en el que ambos hubieran sido valorados y apreciados por todo lo que han dado al otro y a la comunidad gracias a su unión. Sí, lo has leído bien. Voy a leer una frase que viene aquí acotada. Fracaso no es más que otro nombre para referirse a la mayor parte de la vida real. Margaret Atwood. En una cultura que asume que ruptura es sinónimo de fracaso, cuesta no caer en el disparate de escandalizarse porque el amor se acaba. Sentirte menospreciado y humillado forma parte del dolor de la ruptura, sobre todo si ha sido tu pareja la que te ha dejado. Y sin embargo, el final de una relación ya es lo bastante duro para el corazón como para tener encima que aguantar la pérdida de un estatus y el bochorno que conlleva. La raíz de la palabra inglesa shame, vergüenza, significa cubrir y se caracteriza por la necesidad de huir y ocultarse de los ojos del mundo. Eso fue lo que le pasó a Leslie, una antigua pariente mía. Su marido decidió a los 7 meses que había cometido un error terrible al casarse con ella. Una mañana, mientras paseaban cerca de su casa en Hollywood Hills, le anunció que iba a dejarla y que volvería solo a su hogar de Londres. Perpleja, se quedó sin habla, pero consiguió a duras penas hacerle varias preguntas para intentar encontrarle un sentido a lo que acababa de decir. ¿Tenía él una aventura amorosa? No. ¿Echaba de menos Inglaterra? No. ¿Era sexualmente infeliz con ella? No. Simplemente se había dado cuenta de que no le gustaba estar casado. En cierto modo, eso era aún peor. Leslie se sintió de lo más avergonzada. Debía de haber sido una mala esposa. Debía de ser indigna de su amor para que él la rechazara de esa manera. Ahí, si se fijan, va activando la herida de la propia chica, se activa la herida de abandono, de no ser suficiente. Empezó a preocuparse obsesivamente. ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Cómo voy a aguantar la humillación de volver a estar sola? Llena de vergüenza, no se atrevía a contarle a nadie lo que le estaba ocurriendo. En vez de llamar a sus amigas para que la apoyaran, muy importante en los duelos, apoyarse en más personas, dejó de ponerse al teléfono. En vez de pedirles a los miembros de su familia que le hicieran compañía mientras se adaptaba a la pérdida, igual necesitamos apoyo en una pérdida, corrió las cortinas y se recluyó en casa, aislándose durante meses para no dar la cara, ni mostrar la vergüenza que le causaba ser rechazada por su marido. En el momento en que más apoyo y contacto necesitaba o necesitamos, es cuando tendemos a cerrarnos como una almeja y a encogernos de miedo, consumidos por la sensación de haber fracasado en nuestra vida. La vergüenza se alimenta del silencio. Brené Brown. Según Ruth Benedict, antropóloga cultural, ahora vamos a la parte histórica, y antigua profesora de la Universidad de Columbia, la vergüenza se diferencia del sentimiento de culpa en que éste aparece cuando no respetamos nuestros valores más profundos, inquietándonos al creer que hemos hecho algo malo e inapropiado. La vergüenza, en cambio, aparece al no respetar las reglas externas ni las expectativas impuestas por la sociedad, y nos hace creer que somos malos o malas y que hemos obrado de forma equivocada.
Cuando nos sentimos vulnerables ante los juicios negativos de los demás, al creer que están evaluando de manera encubierta nuestros defectos, aunque lo hagan con gran amabilidad y lástima en los ojos, podemos caer fácilmente en un mar de vergüenza profundo y tenebroso. Frase acotada. Uno de los problemas de la vergüenza es que no te hace sentir más bajo, ni silencioso, o menos visible, sino tal como eras. J. R. Ward. Las expectativas han sido llamadas a la causa de todos los disgustos, y las expectativas fallidas generan sin duda una gran confusión y caos interior. Nuestra mente se desconcierta cuando la realidad no es como la habíamos imaginado, no sabe para dónde ir, ni correr, ni cómo actuar. Como si nos hubiéramos perdido en un rincón del bosque sin ningún camino a la vista. Nos sentimos desorientados e incluso paralizados por el miedo al pensar que en el siguiente paso que daremos para poder regresar a la seguridad de lo conocido, nuestro cerebro prefiere con creces las situaciones en las que el futuro se puede prevenir con exactitud, por eso siempre nos repite historias del pasado. Por eso tendemos a crear historias culturales y patrones que nos lo permiten hacer. Quiere lo predictivo nuestro cerebro, no quiere lo nuevo. Vivir felizmente por siempre jamás es uno de los patrones colectivos que nos produce una sensación de previsibilidad y certeza en la vida y que constituye un modelo de armonía social. En sus estudios realizados por el Instituto de Neuroleadership, mi buena amiga, la doctora Carey Poe, asesora principal del funcionamiento del cerebro, descubrió que cuando nuestras expectativas están a la altura de la realidad, es decir, cuando le atinamos, el cerebro recibe una buena dosis de dopamina para recompensarnos. Nos dice, hey, muy bien, le atinaste. Nos sentimos bien cuando la vida sucede como habíamos imaginado que podría y debería suceder. Por eso nos esforzamos tanto en que se cumpla. Sin embargo, cuando nuestras expectativas no se cumplen, los niveles de estrés se disparan, ahí va el cortisol, haciendo que el cerebro se active preparándose para una amenaza. Los niveles de cortisol suben y la función del sistema inmunitario se reduce y en el cerebro límbico, la sede de nuestra reactividad emocional, el límbico es lo primero que reacciona cuando recibimos una emoción, se activa la respuesta de lucha o huida, mientras los niveles de dopamina y oxitocina bajan en picado, es contrario a todo a cuando le atinamos, haciéndonos caer en una ciénaga de sufrimiento y depresión. Aquí es un subtítulo. El érase una vez el vivir felices por siempre jamás. En el fondo siempre me he sentido un poco como la antropóloga amateur. Como tal, suelo abordar mis experiencias personales de una forma impersonal. Significa que en muchos sentidos soy mi propio conejillo de indias. A mí también me gusta hacer eso. Y mis pensamientos, suposiciones, sentimientos y tendencias me sirven como información para saber qué nos está ocurriendo. De modo que te imaginarás la gran curiosidad que sentí por el sentimiento de inferioridad y de vergüenza que me invadió cuando mi matrimonio se estaba yendo a pique. Al principio lo detecté por lo expuesta y desprotegida que me sentí después de quitarme la alianza, es decir, el anillo, ¿no? Y de moverme por el mundo sin ella. A menudo me asaltaba el impulso de meter la mano en el bolsillo para evitar lo vulnerable que me hacía sentir mi evidente dedo anular desnudo, o sea, que no traer el anillo. También me di cuenta, y además no me hizo ninguna gracia, que me sentía un tanto inferior a las personas que parecían estar felizmente casadas, y que temía que me miraran por encima del hombro por estar sola de nuevo. Frase acotada. No he fracasado, simplemente he descubierto 10.000 alternativas que no me han funcionado. Tomás Alva Edison cuando estaba descubriendo la bombilla o el foco. Aunque mi mente se rebelara ante tal idea, a nivel emocional me sentía como si en esos momentos no tenía pareja, mi estatus hubiera bajado. A tener la ventaja de haber estado dando clases a muchos alumnos durante años, sabía lo bastante como para no ver esos sentimientos como una patología personal. O sea, cuando ya sabes de esto, ya hasta te diagnosticas. Sino más bien como una experiencia compartida por mucha gente. La vulnerabilidad emocional que nos produce una ruptura es tan molesta como el chirrido de las uñas arañando la pizarra, ¿no? Cuando rasguñamos algo así. Sobre todo si somos muy sensibles, como nos ocurre a muchas personas. Empezó como una búsqueda a lo Nancy Drew para ver si podía descubrir de dónde habían salido esos ideales conectivos,
Aquí lo que la autora dice es que buscaba en la historia qué es lo que a ella en realidad le pasaba. Entonces, para ver si podía descubrir de dónde salía esto. Estos ideales colectivos a los que muchos habíamos caído y que yo, o sea, también ella, y millones de personas más no habíamos alcanzado. Comencé por teclear en el ordenador la frase y vivieron felices por siempre jamás, que así termina la mayoría de los cuentos. Una rápida búsqueda en internet me permitió descubrir hace varios siglos el y vivieron felices por siempre jamás era la forma de construir una historia mientras la gente estaba sentada alrededor de una hoguera y contaba relatos a altas horas de la noche. Existían muchas variaciones sobre el mismo tema. En Persia, uno sabía que había llegado al final de la historia cuando anunciaba claramente, esta historia ha llegado a su fin, pero no acaba aquí, ofreciendo un adelanto de la continuación del relato para dejarte con la miel en los labios. Una táctica que cualquier adicto al culebrón semanal conoce y ansía, y hasta las películas nos dejan así para ver a la siguiente. En Noruega terminaban con la sagaz frase, y si no están muertos, significa que siguen con vida. Pero mi preferida es la de los hebreos, y vivieron rodeados de felicidad y opulencia hasta el día de hoy. Mi propia forma de acabar una historia. Hurgando un poco más, se puso a investigar, descubrí que aunque los temas de los cuentos de hadas aparezcan en la literatura antigua india, china, griega, hebrea y romana, ¿se fijan cuántas culturas estaban involucradas? Los propios cuentos de hadas solo surgieron como una forma popular de contar historias a finales del siglo XVI en Venecia, Italia. No me extraña que la aspiración de vivir felizmente entre los brazos de tu alma gemela haya surgido de esos románticos italianos, remando plácidamente en sus góndolas por los canales de Venecia. Los cuentos de hadas eran muy distintos de los relatos populares más conocidos y consolidados de aquellos tiempos, y se caracterizaban por ser historias llenas de magia y aventuras con un final feliz, en las que los deseos se hacían realidad. Y los protagonistas acababan siempre disfrutando de una gran fortuna, además del amor de su vida. Sin embargo, hicieron que me preguntara, ¿por qué surgieron en aquella época? ¿Es que la vida en Venecia de finales del siglo XVI había creado las condiciones adecuadas para que el mito de y vivieron felices por siempre jamás arraigara con rapidez y empezara a prosperar y difundirse? Hasta tal punto que esa nueva aspiración relacionada con el amor acabaría siendo en todos los rincones del planeta, en un espacio de tiempo relativamente corto, el deseo de la mayoría de quienes lo buscaban. Es decir, un poco más de 4 siglos. Esta idea ha transformado nuestro mundo de una manera muy importante. A escala evolutiva, 4 siglos no son más que un instante comparados con la historia de la humanidad. Antes de la aparición de este mito, las uniones y matrimonios no tenían nada que ver con el amor. La gente no se casaba para ser feliz, aunque también lo hiciera para siempre, sino sobre todo por las tierras, los intercambios, el comercio y las dinámicas de poder. Y esas razones que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. En el pasado las uniones y los matrimonios se hacían por puro instinto de supervivencia y por la necesidad humana de llevar una vida estable y segura. Aquí es un subtítulo. Los desafortunados orígenes del amor ideal. En mi afán de comprender de dónde venían nuestras expectativas actuales sobre el amor romántico, descubrí dos condiciones vitales externas que dejaron huella muy profunda en los venecianos de aquella época. La primera era la esperanza de vida estaba por debajo de los 40 años. Aunque esto no significa que todo el mundo muriera al cumplir los 40, muchas personas vivían hasta los 50, los 60 y los 70. Sin embargo, la mayoría de los europeos de aquel tiempo, el 60%, morían antes de los 70, de los 60. Caramba, no sé si podrías ponerte en la piel de los venecianos de hace 4 siglos para intentar siquiera imaginar los sufrimientos y las desgracias tan atroces que les tocó vivir, ya que la mitad de los hijos que dabas a luz, ya que la mitad de los hijos que dabas a luz, la mitad de los hijos de tus amigas y vecinas traían al mundo, la mitad de los hijos de tus hermanas, la mitad de los amigos de tus hijos estaban destinados a morir, incluso antes de poder crecer siquiera. O sea, los niños morían el 50% por las enfermedades que se propagaban. Y al hacer una pausa lo bastante larga como para digerir esta barbaridad, me ha venido a la cabeza de pronto la parte de las historias y de vivieron felices por siempre jamás.
como si las estuviera oyendo por primera vez. En un mundo donde los niños tenían tan pocas posibilidades de sobrevivir, era probablemente una gran idea apoyar a los padres para que se mantuvieran unidos contra viento y marea, a fin de hacer todo lo posible para que esos bebés sobrevivieran. Lo segundo que me fascinó descubrir tenía que ver con la estructura rígida y opresiva de las clases sociales de la época. Aunque existiera en Venecia una nobleza próspera, la mayoría de los habitantes de las ciudades eran muy pobres, y las realidades económicas ofrecían a los trabajadores venecianos muy pocas esperanzas de poder mejorar la situación que les había tocado vivir. La sensación de no tener ningún porvenir se volvió más contundente todavía por la ley promulgada en la década de 1520, que prohibía a los nobles casarse con personas que no pertenecían a su clase social. No olvides que esto ocurría en la época en la que la gente no se casaba por amor, sino por conservar las riquezas. La angustiante situación económica, unida a esta ley tan rígida, les produjo a los venecianos pobres la aplastante sensación de no poder escapar a las circunstancias de su vida, de no tener la más mínima posibilidad de liberarse siquiera del yugo diario de la pobreza. Por suerte, en la época posrenacentista, hasta los pobres eran cultos y podían evadirse haciendo volar la imaginación con historias fantásticas de libros escapistas que les ofrecían un milagro para progresar en la vida. ¿Acaso se les puede culpar por devorar la nueva oferta literaria ofrecida por Giovanni Francesco Sparola, escritor y editor italiano, considerado el creador de este género literario, aunque fueran mucho menos refinados que los cuentos de hadas franceses que aparecieron un siglo más tarde? Los cuentos de hadas italianos ofrecían a los lectores un respiro de magia, los hechizos y el romanticismo, y un final en el que el protagonista o la protagonista tenían la oportunidad de mejorar su vida viviendo felices por siempre jamás en una tierra lejana y remota, porque no olvides que en Venecia esto no podía ocurrir por las leyes que prohibían a las personas de la realeza casarse con plebeyos. Frase acotada: me he casado 3 veces y cada matrimonio fue todo un éxito. Frase de Margaret Mead. Me emocioné mucho en descubrir el fértil terreno en el que los cuentos de hadas habían crecido hasta convertirse en una parte muy querida de nuestra cultura. Y también me resultó sumamente inspirador el espíritu indómito de los valerosos venecianos que se negaban a aceptar que las opresivas circunstancias en las que habían nacido fueran insalvables. Incluso empecé a ver el mito de "y vivieron felices por siempre jamás" como el comienzo del movimiento del potencial humano, ya que nos anima a no dejarnos doblegar por condiciones de la vida actual, a esforzarnos noblemente ante la posibilidad de alcanzar una vida llena de abundancia y prosperidad, por más adversas que sean las circunstancias que nos han tocado vivir. Siempre había creído en el movimiento del potencial humano. Había empezado con lumbreras como William James, Viktor Frank, Abraham Maslow, Carl Rogers, que a mí también me encanta, Ken Hobson y Milton Erickson. Sin embargo, tal vez no presté suficiente atención a los robustos hombros sobre los que se alzaban por quien fue el imparable Giovanni Francesco Spariola, que popularizó la práctica tan transformadora de imaginar una alternativa mejor. Sobre la evolución del amor. Por más inspirador que sea todo esto, es hora de considerar que el mito de "y vivieron felices por siempre jamás" está durando más de lo debido, y que ha llegado el momento de analizarlo y revisarlo, porque las costumbres en cuanto al cortejo, la unión y el matrimonio nunca han sido las mismas por mucho tiempo. Desde la idea flamante del amor romántico como la razón del matrimonio a mediados del siglo XVIII, hasta la madre hogareña tradicional y el padre como mantenedor de la familia, idealizados de los años 50, y por último, la del hogar formado por dos papás, en las que las mamás de alquiler les hacen una visita 2 fines de semana al año. Las costumbres relacionadas con el amor no han dejado de cambiar y seguirán haciéndolo, como seres evolucionantes que somos. La doctora Helen Fisher, profesora de la Universidad Rutgers y conocida antropóloga experta en relaciones humanas, afirma que ahora la monogamia se ha convertido en la norma, sugiriendo que la mayoría de las personas mantendrán 2 o 3 relaciones importantes en su vida. 2 o 3 relaciones importantes en su vida, ¿eh? La implicación es, claro está, que la mayoría también vivirá 1 o 2 rupturas importantes. Del mismo modo que en el pasado la norma era conocer y casarte con tu media naranja, ahora la norma es que una unión no dura toda la vida. Con más del 40% de las primeras nupcias
más del 60% de segundas nupcias y más del 70% de terceras nupcias acabando en divorcio. Tal vez cambiar de pareja nos tendría que parecer de lo más normal, es decir, la mayoría de las personas no viven toda la vida con una sola pareja a la que permanecen fieles y cuidarán en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte los separe. En una época en la que reconocemos la necesidad de mejorar cualquier aspecto de la vida, para no quedarnos atrás respecto a las condiciones de la misma, que siempre están cambiando, el mundo laboral, los hábitos de sueño, la crianza de los hijos, las dietas, los programas informáticos. Quizá también deberíamos considerar desprendernos de nuestro modelo anticuado y demasiado simplista del amor romántico. Olvidarnos de nuestras fantasías escapistas sobre la vida que nos gustaría llevar y adquirir en su lugar una visión más realista, que sea importante para la vida que llevamos. El fracaso no es sino otra manera de aprender a hacer algo bien. Marian Wright Edelman. El artículo publicado recientemente por el The New York Times afirmaba que por primera vez en la historia de la mayoría de las personas de más de 50 años, ahora están divorciadas en lugar de viudas. El índice de separaciones tras un matrimonio duradero se ha casi doblado desde 1990. ¿Y por qué no? Las maravillas de la Viagra y los milagros de la terapia hormonal sustitutiva nos permiten mantenernos sexualmente activos muchos más años de lo que la abuela y el abuelo hubieran soñado. Cuando la abuela estaba reduciendo sus expectativas y se conformaba con disfrutar de algunas agradables partidas del bridge al cumplir los 60, ahora, a esa edad, nuestra vida no ha hecho más que empezar y empezamos con ilusión la sesión de maquillaje, la participación en uno o dos maratones y el prepararnos para nuestro siguiente gran amor. Los estudios revelan que en la actualidad los buscadores maduros de más de 60 años son uno de los grupos demográficos que con más rapidez está aumentando como usuario de los sitios de citas en Internet. Las personas en edad de jubilarse quieren sacarle más jugo a la vida en lugar de limitarse a jugar con los nietos una vez a la semana. Quieren jugar una vez a la semana con quienes saben que les darán un buen repaso. Espero que iniciemos una conversación que nos ayude a captar con más sabiduría los matices de la vida moderna y el amor moderno, sobre todo en cuanto al fin de una unión. Que en lugar de determinar el valor de nuestras relaciones de pareja con la pregunta demasiado simplista de ¿cuánto duró?, nos hagamos preguntas como ¿tengo una mayor sabiduría vital? ¿Y qué he aprendido sobre el amor que pueda aplicar a partir de ahora? Incluso el divorcio puede verse como el triunfo del amor. El amor nos exige muchas cosas, como actos que parecen ser lo diametralmente opuesto al cariño y a la fidelidad. Thomas More. Creo de todo corazón que el amor sigue existiendo, aunque lo tenga todo en contra para que no sea así. Y por lo visto no soy la única. Andrew J. Cherlin, autor de The Marriage Gone Wrong, El carrusel del amor, que recibió una gran acogida por parte de la crítica, cuenta que los estadounidenses, a pesar de tener el mayor número de divorcios del mundo occidental, tienen también uno de los índices más altos de matrimonio. De hecho, se estima que cerca del 90% de las personas se casarán por lo menos una vez a lo largo de su vida, pese a las pocas probabilidades de que ese matrimonio dure para siempre. Nuestro intento de redefinir lo que es un final feliz no demuestra que ya no creamos en el amor, al contrario, creemos con toda nuestra alma en él y en la unión para toda la vida. Sin embargo, dada la realidad de la época en la que vivimos, como las tensiones posmodernas entre la estabilidad del matrimonio y los ideales estadounidenses de la libertad individual, la autoexpresión y el crecimiento personal, no nos queda más remedio que aceptar la decisión de muchas personas de separarse, ya que aprender a vivir felices incluso después de la ruptura, encontrar la manera de perdonar lo imperdonable y seguir adelante con optimismo, con el corazón lleno de esperanza y gestos y palabras cargados de buena voluntad, podría muy bien ser la esencia del amor verdadero. Antes de hablar de la evolución y la expansión del amor, me gustaría analizar un poco más a fondo los lados oscuros del amor, mientras doy un pequeño rodeo para presentarles las sórdidas hermanas de la vergüenza, el odio y la rabia. Abróchate el cinturón,
ya que empezaremos a descender a toda velocidad a los infiernos peligrosamente imprevisibles y primitivos del odio, la venganza y los inquietantes lados oscuros del amor. Hasta aquí vamos a quedarnos por el día de hoy, que es pues el primer punto de esta primera parte, donde ella empieza a revisar históricamente de dónde viene esta historia del amor para siempre y cómo empieza a recopilar información de por qué cambiamos de pareja, porque tenemos esas dinámicas nuevas que nos hacen replantearnos la vida ahora de otras maneras y que pudiera ser lo más normal. Este dato de que tenemos 3 parejas significativas en nuestra vida me cambió muchísimo la perspectiva que antes no había notado. Pues aquí nos seguimos viendo martes y jueves a la misma hora por el mismo sitio. Les recuerdo que doy apoyo para estas separaciones conscientes que no siempre terminan en separación. Hay veces que solo viene un miembro de la pareja, hay veces que se animan a venir los dos y cualquiera de las dos formas puede ser funcional para ambos y crear conciencia en ambos. Les mando un abrazo y nos estamos viendo por aquí. Hasta luego.